Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el tercer capítulo de la temporada 2 del Bad Batch, uno titulado como El Clon Solitario, que hace mucho honor a su nombre conectando con la historia de Crosshair tras los sucesos de la temporada pasada en una historia sumamente desgarradora y oscura sobre la posguerra. Una también con mucha referencia carnita a la serie de Clone Wars Masters. Es así que continuando con esta bonita tradición del canal, que revisaremos un total de 34 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del tercer capítulo de esta serie. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers de este episodio 3 del Bad Batch por si no lo han visto aún. Así que arrancamos en primer lugar viendo el mundo ex-separatista de D6 Masters, donde vemos aquí las granjas y cómo el Imperio manda al nuevo gobernador Groton, absorbiendo este mundo y controlando sus recursos. Y hay que recordar que estamos hacia el final del primer año del Imperio, y también esto es idéntico a como lo vimos en Tales of the Jedi y en Rada, con Ahsoka Tano viendo cómo los granjeros le empezaban a dar tributo al Imperio en sus granjas justo en estos mismos tiempos. Así que el Imperio Galáctico está empezando a tomar todos los mundos del borde exterior o sin ley que antes fueron separatistas como D6. Claro, esto ocasiona un conflicto entre Tawny Ames y Groton, ya que ella misma nos dice que fue una ex separatista aliada al Conde Dooku y por eso hace sentido que no reconozca la autoridad del ahora Imperio, que es netamente la evolución de la República a sus antiguos enemigos de la Guerra de los Clones. Y Tawny Masters justamente es interpretada por Tassi Valenza, quien hizo antes las voces de Shaak-Ti en Clone Wars y de Benissa Dosa en Resistance. Y si nos fijamos en su llegada, el gobernador Groton viene en una lanzadera clase Nu, una que vimos antes en Clone Wars y Rebels. Una lanzadera que es muy similar, pero sin el alerón superior medio de la lanzadera clase Ro, que vimos justamente con Rampart en el capítulo pasado. Y justamente esta lanzadera clase Nu es el mismo tipo en la que Cody y Crosshair llegan más tarde hasta D6. Pero aquí también vemos parte de la sustitución de los clones por Stormtroopers humanos, Masters. Una que sabemos que comenzó desde la temporada pasada con Rampart y todo ese proyecto Manto de Guerra encargado por Tarkin, ya que los 6 soldados que acompañan a Groton hasta D6 todos tienen esas nuevas armaduras proto-Stormtroopers, unos que vimos en la temporada pasada enfrentando al clon Gregor, y ahí tal cual vimos sus rostros humanos y no de clones, Masters. Y ojo, Masters, esos troopers están justamente basados en los artes conceptuales de los 70s de Ralph McQuarrie. En el 5, Groton ya tiene toda su indumentaria propia de la era imperial, con su gorrita, su típico traje gris y hasta con sus cilindros de acceso en el pecho. Y ojo que él tiene 2 barras azules y rojas arriba y abajo en su rango, indicándonos que es un simple teniente en ese punto, y ahora por suerte lo promovieron a gobernador local en lugar de Tawny Ames. Señor, qué suerte tienen algunos. Y Groton Masters es interpretado por Max Mittelman, quien ha hecho las voces de cientos de Quarrens en Squadrons y Battlefront. Y justo aquí, cuando Tawny Ames se niega a reconocer la autoridad del Imperio, vemos que tiene un todo regimiento de droides de batalla B1 reprogramados, unos que debieron ser apagados un año atrás, como sabemos que hicieron los líderes separatistas antes de que Vader los aniquilara en Mustafar, esto claro por órdenes de Sidious. Después volvemos a ver la capital de Coruscant y el distrito federal de esa ciudad, con el cuartel del Inspectorado Imperial desde donde despacha el almirante Rampart en ese casi año 2 del Imperio. Y esta base, Masters, es también llamada como el cuartel de inteligencia naval, y en la época de la República años atrás era el centro de operaciones militares. Justo ahí vimos el juicio de Ahsoka Tano en la serie de Clone Wars, pero también ahí entrenó sus movimientos defensivos al lado de Anakin y la Legión 501 para salvarse de la Orden 66 como lo vimos en Tales of the Jedi. Y justo este cuartel naval de Coruscant fue diseñado arquitectónicamente por el mismísimo Orson Callan Krennic. Esto cuando él era solo un teniente comandante como se vio en la novela canónica de Tarkin. Y sabemos que el futuro director Krennic fue quien hizo posible el proyecto de la Estrella de la Muerte casi 18 años después de esta serie ya en Rogue One. Y si nos fijamos en la toma superior de ese cuartel de Coruscant, podemos ver 3 tipos de vehículos del ahora Imperio estacionados ahí, todos herencia de la Guerra de los Clones. Y a los 2 lados vemos múltiples caminadores AT-TE. Después en el centro de la calzada vemos varios escuadrones de V-Wings, y al centro cerca de la entrada vemos 6 LAT Gunships, 3 estacionados de cada lado. En el 10 aquí volvemos a ver al mismísimo Crosshair CT-9904, viendo cómo vive solitario en Coruscant tras volver al Imperio tras haberse quedado completamente solo en camino, alejado del Escuadrón 99. Y si nos fijamos cuando está en el comedor, él toma una pierna de Nuna para comer, que son pues esos pollos espaciales que vimos justamente en el episodio 1 en Tatooine. También es muy notorio que Crosshair es un apestado del resto de los clones, y más que nunca aquí el título del capítulo del clon solitario aplica para él, pero justo los 2 clones que se alejan
hablan de él, hablan de que en el Senado Imperial se votaría ese día una ley de reclutamiento que no les conviene, haciendo con esto más evidente, Masters, que la sustitución por simples reclutas humanos en lugar de clones ya se está acelerando. Es así, cuando vemos que Crosshair se reporta con Rampart, él sostiene un datapad, uno con la leyenda en Nauravesh que nos dice lista de chequeo de unidades de carga. Así que Rampart está haciendo una revisión de rutina en los embarcos. Incluso hace lo mismo cuando lo vemos de regreso tras la misión en Desix. En el 13 ahora tenemos un cálculo adecuado de la línea del tiempo de esta temporada, ya que Crosshair nos dice que pasó 32 rotaciones o días estándar en camino, justamente desde el final de la temporada 1, y que incluso lo dieron por muerto como señala Rampart al ver su fidelidad al Imperio. Pero también es muy notorio y se menciona que pasó tiempo recuperándose de sus heridas. Y ojo, porque Jennifer Corbett ya nos dijo que esta temporada 2 comienza justamente un par de meses después de la 1, así que Crosshair se pasó un mes completo en camino y un mes más en Coruscant recuperándose. Y vuelve Cody Masters, el comandante de la Legión 212 de Obi-Wan Kenobi y que le disparó por la espalda al Jedi durante la Orden 66. No nos olvidemos que fue él quien introdujo al Bad Batch durante la batalla de Naxxes en Clone Wars. Esto claro, para apoyar las fuerzas de Anakin, Rex y Kenobi por ser clones distintos genéticamente mejorados. Por eso no es raro que el propio Cody aquí haya solicitado a Crosshair para esta misión en Desix como un subordinado. Y volvemos a ver el memorial de la primera batalla de Geonosis, esto junto con unas estatuas talladas de los clones a la derecha. Y el memorial rectangular es una piedra de ese mismo planeta, donde están tallados los nombres y códigos de todos los clones que cayeron en esa batalla, que vimos tal cual al comienzo de la guerra justamente en el episodio 2 de la saga. Y este memorial, Masters, ya lo habíamos visto también justo en la temporada 5 de Clone Wars. Inclusive si traducimos el Auravesh, vemos muchos códigos y hasta borucas sin sentido que a veces pasan estos contenidos animados que son maquilados para Lucasfilm por la compañía china CGCG Inc. Pero al menos en el Auravesh del memorial sí se alcanzan a leer los nombres de Kitirdu y de Taiwuz. En el reencuentro, Cody dice que muchas cosas cambiaron, así también como su armadura, que es distinta, siendo ahora de color gris y ya no llevando los vivos en amarillo de su legión, ya que ahora pues este clon forma parte del Imperio. No obstante, también es sumamente revelador que él no se sorprenda porque el Bad Batch se haya revelado ante la Orden 66, porque todos ellos son clones diferentes por diseño. Y lo mejor de todo es que se nos dice reveladoramente que hay más clones regulares que cuestionan las órdenes, como ya vimos con Rex en Clone Wars o también con el Clone Hauser ante lo que hizo el Imperio en Ryloth en la temporada pasada, inclusive en los cómics de Kanan con el Capitán Grey salvándole la vida al Padawan. Aunque claro, aquí también Cody, al ver lo cerrado que es Crosshair, nos dice el clásico eslogan de los clones que ya habíamos visto antes de que los buenos soldados cumplen órdenes. Los buenos soldados obedecen órdenes. Ojo que cuando Crosshair habla de los clones, diciendo que cuando no cumplen órdenes son traidores como los Jedi, ahí también hay un claro remordimiento de conciencia de Cody recordando lo que hizo con su general Jedi Kenobi. Algo que es más evidente al final con un Cody que deserta de las filas del Imperio, así que es muy rico saber que hay moralidad y honor en los clones después de haber sido manipulados durante la Orden 66, Masters, y más estando enfrente de ese memorial de la batalla de Geonosis. Y entre el escuadrón de Cody en su nave vemos más clones regulares con su armadura de la fase 2, inclusive un piloto clon en la cabina de la lanzadera clase Nu, que si nos fijamos, este piloto no lleva el logo de la República porque esta ya no existe más, Masters. En el 21, Tawny Eng nos dice que conoció a Dooku y que el separatista sabía que la República era corrupta y que cuando esta cayera se convertiría en algo peor. Algo que evoca a Tales of the Jedi en los años jóvenes de Dooku cuando vio lo torcida que era la República, pero también a que él ya sabía en lo que se convertiría la República como pretendían los Sith, como tal cual se nos explica por Dooku en la novela de la venganza de los Sith que ahora es Legends. Así que esto lo usó Dooku pues para manipular a muchos separatistas como Tawny. Y cuando los separatistas derriban la lanzadera de Cody y Crosshair, vemos que usan ahí un tanque AAT, pero adentro su operador droide le está apuntando al crucero, como tal cual se ve en su datapad en medio del terreno, y este tiene una leyenda en Auravesh que nos dice blanco enemigo. Y aquí descubrimos que Ames tiene también un droide táctico, uno que planea las mejores estrategias contra los clones, los mismos tipos de droides que vimos que hacían las tácticas de campo en Clone Wars y que también vimos en Rebels pero con Kalani.
Y hay que señalar cómo Cody al entrar a esa fortaleza separatista y encontrarse con aquella familia, cree que está haciendo lo correcto viniendo a ayudar. Pero claro, se termina dando cuenta cuál podrido está el Imperio en su accionar justo al final. Y eso claro es lo más rico del capítulo, al ver el conflicto que hay en este clon y lo solitario que se queda Crosshair justamente por no entender esas sutilezas y seguir básicamente las órdenes sin cuestionarlas, ni tampoco pensar en la moralidad de las mismas, Masters. En el 25, fuera de la gran tensión en presentarlos con su único sonido giratorio, vemos también aquí que en D6 hay droidicas, los mismos droides que vimos como casi imbatibles en el episodio 1 con Qui-Gon Jinn y Kenobi, que vemos ahora como un medio para destruirlos tras pasar su escudo como pasa aquí, o también atacarlos por detrás como hacían los Jedi, o también esperar a que giren sin escudo como sucede aquí después, y también es un método común para aniquilarlos en Battlefront 2, Masters. ¡Qué trucazo!, ¿no? Y en esta oleada de cameos separatistas, en medio de la incursión de Crosshair y Cody, nos damos cuenta también que son emboscados por algunos droides BX Comando, droides muy superiores al promedio, que vimos eficientemente matando clones en Clone Wars y también que están presentes en el videojuego de Battlefront 2. En el 27, en el clímax, vemos el trágico resultado de la guerra de los clones con los dos bandos siendo engañados por los Sith Masters. Esto cuando Tawny M señala que su sistema es independiente y que la presencia de los imperiales ahí es hostil porque amenazan a su gente. Pero es ahí que de una gran manera vemos que Cody despierta y que le ofrece una opción de paz. Pero también nos damos cuenta que él también se tragó el discurso del ahora emperador, de que lo único que buscaban era traer paz y orden a la galaxia, conectando con ese clásico discurso del orden que querían los dos lores del Sith en aquellos tiempos, para acabar así con todas las diferencias en la galaxia, tal y como nos dijeron Palpatine y Vader en diferentes momentos, Masters. Y para garantizar la seguridad y una continua estabilidad, la República se va a reorganizar en el Imperio Galáctico más poderoso. Con nuestras fuerzas unidas, pondremos fin a este destructivo conflicto y traeremos orden a la galaxia. Y algo que es sumamente rico como una conexión a Clone Wars es que Tawny M nos dice que hubo un tiempo donde sí creyó en la paz y que incluso formó parte de las aliadas separatistas de Mina Bonteri en el Parlamento Confederado que vimos en la temporada 3 en el planeta Raxus Secundus. Esto claro para firmar una paz donde hubo una comitiva de héroes de ambos bandos, tanto con la senadora Padme Amidala y Mina. Justo el mismo día, Masters, donde Ahsoka conoció a su amor platónico, Lux Bonteri, que era el hijo de Mina. Así que ahora sabemos que Tawny estuvo en esas negociaciones de paz. Pero trágicamente Tawny se volvió una radical por el miedo que gestaron los Sith en ambos bandos, ya que si lo recordamos, Grievous hizo, junto con sus fuerzas, un ataque en la central eléctrica de Coruscant en ese arco de Clone Wars, justamente para provocar el miedo y que no fructificaran las negociaciones. Y en lugar de eso, la República optó por desregular los bancos para continuar la guerra. Así que tanto Dooku como el canciller Palpatine querían que continuara la guerra y evitaron la paz en ese momento. Por eso Tawny Ames, desde su óptica, entendió que no había un puente de comunicación con la República y todo por culpa de los Sith. En el 30, lo mejor en el final es que poéticamente Cody se quita el casco y su blaster y le dice a Tawny que la paz es una opción ahora, porque ya no quiere más sangre en ningún bando. Y eso hace recapacitar a Tawny. Pero también nos hace que dimensionemos cómo los buenos se volvieron los malos y viceversa en estos tiempos, ya que ahí Cody se da cuenta que está en el lado incorrecto de la historia por cómo Groton más tarde le pide sin ningún honor que mate a Tawny, pese a haber negociado con ella una resolución pacífica. Y lo peor es que Crosshair silencia todo con un disparo que salva del desacato a Cody, pero que deja también completamente solo a Crosshair a partir de ahí por ser un buen muchacho que cumple terribles órdenes. Así que al tomar el control de D6 y asesinar a Tawny, podemos ver la múltiple opresión imperial ahí, ya que ya no hay más gente trabajando como en un principio en los campos, y las calles están repletas de tropas custodiándolo todo, sino que también hay un Venator orbitando el planeta, mostrando así estos tiempos sin esperanza ni libertad, como tal cual los vimos en la serie de Andor. Inclusive es muy claro cómo se están llevando el tributo de ese planeta, siendo cargados hacia las naves como ya hemos visto en otras series también de esta era. Y el epílogo del episodio es increíble con esa pregunta de Cody sobre si los clones están haciendo la galaxia un mejor lugar con este nuevo imperio. Y es evidente aquí que los clones no solo tienen honor, sino identidad propia y conciencia como lo supimos desde Clone Wars. Pero con esta gran pregunta por fin conocemos en el canon el momento mismo cuando Cody decide desertar del imperio, como también hace mucho más evidente Rampart más adelante, porque ahora pues básicamente la lealtad de los clones no es la misma que antes justamente por el cochino imperio. Así que algo gordo se está gestando con los clones en este tiempo, Masters. Y sobre todo ahora sabemos que Cody
es un rebelde y que tiene que vivir con los errores que ha cometido a cuestas, como tal cual nos lo dice de forma súper triste. Así que sin duda esta es una de las temáticas más ricas de toda la serie, dejando un cabo abierto con el futuro de Cody. Y en los créditos del episodio vuelve la escuelita animada de Dave Filoni, no solo con Brad Rau como supervisor de la serie, sino que este episodio es dirigido por Saúl Ruiz, quien estuvo antes en Clone Wars, en Tales of the Jedi y en la temporada pasada. Y también vuelve en el guión Amanda Rose Muñoz, quien se nota su experiencia aquí porque ella supervisó Masters el mítico final de 4 capítulos de Clone Wars y también fue parte de la serie de Tales of the Jedi. Y en las voces regresa Dee Bradley Baker, que hace a Cody, a Crosshair y a todos los clones. También Matthew Wood, que hace a los droides de batalla, quien antes fue Bib Fortuna y Grievous en Clone Wars. Y también, claro, Shelby Young, que es el droide táctico, una actriz que estuvo la temporada pasada como la Capitana Bragg en Raxus Secundus. Y en el 34, en nuestra reflexión final, es sumamente trágica la lección de este capítulo, con cómo todos tras la guerra, incluyendo Crosshair o Cody, tienen que vivir con sus malas decisiones del pasado, pero sobre todo haciendo evidente que aún pueden decidir y hacer algo en esa galaxia que está repleta de oscuridad. Aunque también es trágico que este capítulo muestre que Crosshair ha elegido mal, porque como nos dice Rampart, cada vez que elige al Imperio, el francotirador se queda cada vez más y más solo, haciendo también honor al título de este episodio. Así que Crosshair se está quedando solo a medida que no hace lo correcto, optando así por una senda oscura que quizás lo lleve a la perdición. Algo que claro es una temática muy típica de Star Wars, que está épicamente desarrollada en este capítulo, Masters. Pero si también te interesa ver el todo explicado del capítulo 3 de esta serie, o las curiosidades y referencias de los capítulos 1 y 2, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.